la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, en el Señor Jesucristo. Damos gracias al alto Dios por una vez más por la bendición que el Señor Jesucristo nos permite disfrutar, hermanos. El Señor Jesucristo no ha dejado su pueblo, hermanos. Gracias a Dios, Dios ha puesto todos los medios para que su pueblo pueda alimentarse de su palabra. Y así, hermano, está a poder caminar en su presencia, hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición. En este servicio, hermanos, vamos a ponernos en la mano de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo perdone nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestra inmundicia, que el Señor Jesucristo nos permita, hermanos, alabarle, glorificarle. Ciertamente dice la palabra de nuestro Dios que no con solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, por esa bendición que el Señor Jesucristo nos permite disfrutar. Vamos a pedir al Señor que en esta hora, hermanos, venga a perdonarnos, que su comunión sea con nosotros, que derrame de su bendición, hermanos. Vamos en oración. Glorioso Salvador, Rey de la gloria, eterno Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por esta bendición, Señor. Ciertamente, Señor Jesucristo, al parecer, Señor, que tu casa está desierta, Padre, pero tú, Señor Jesucristo, eres bueno y misericordioso, bondadoso, amoroso, Padre. Te rogamos en esta hora que perdones nuestras faltas, Señor, nuestras iniquidades, nuestra inmundicia, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor, que hemos visto, que hemos hablado, que hemos hecho o que no hemos hecho, Padre. A lo mejor te hemos ofendido, Padre. Tal vez no nos hemos dado cuenta, Señor, que te ofendemos, Señor, en ciertas acciones, Padre. Pero en esta hora, Señor, te suplicamos, Señor Jesucristo, que vengas, Padre, a llenarnos de, Señor, de ti. Perdónanos, Señor, concede la comunión de tu Espíritu, Padre. En esta hora, Señor, necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, a nuestra vida. Que transforme, Señor, nuestra vida, Señor. Concédenos en esta primera oración la comunión de tu Espíritu, Padre. Quita todas las cosas, Señor Jesucristo, que no son, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En esta hora te suplicamos, Señor, la comunión, Señor. Ciertamente, Señor, tu casa, Señor, está cerrada la puerta, Padre. Pero en esta hora, glorioso Salvador, te suplicamos, Padre, que vengas a servicio, Padre. Ven, Señor, a ministrar el servicio a tus manos, ponemos, Señor, esperando, Señor Jesucristo, que no sea, Señor, el hombre, Señor, sino que tu Espíritu hoy obre, Señor, para que llegue tu palabra, Señor, en tus hogares, Dios Todopoderoso. Esta hora derrama, Señor, en tu misericordia, Padre, en el glorioso nombre, Señor, de nuestro Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Hemos pedido al Señor Jesucristo que perdone nuestras faltas. Él sabe que somos hombres y que podemos faltar, que cometer alguna falta, pero el Señor Jesucristo es bueno, misericordioso y nos da la oportunidad de pedirle perdón. Y eso hemos hecho, hermanos. Vamos pues a empezar a encender el fuego espiritual, hermanos, con una alabanza, que es la alabanza 43, que lleva por título Quiero amarte, Señor, todos los días de mi vida. Quiero amarte, Señor. Alabanza 43. Quiero amarte, Señor, todos los días de mi vida. Quiero servirte, Señor, y hacer tu voluntad. Si tú me ayudas, oh Dios, siempre estaré en tu casa, gozando tu amor y tu santa bendición.
Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Mejor es tu casa, Señor, que habitar en moradas de maldad. Quiero amarte, Señor, todos los días de mi vida. Quiero que tomes mi ser y me guíes en tu verdad. Tú eres camino de luz y el sendero de vida. Por ti soy feliz, oh bendito Salvador. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Mejor es tu casa, Señor, que habitar en moradas de maldad. Quiero amarte, Señor, y consagrarte mi vida. Quiero tener comunión y un limpio corazón. Así podré caminar con grande gozo en mi alma, cantándote a ti, oh bendito Redentor. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Mejor es tu casa, Señor, que habitar en moradas de maldad. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, damos gracias a Dios porque esta alabanza dice, mejor es un día en tu casa. Y también el salmo que vamos a leer es el Salmo 122, también habla de la casa del Señor Jesucristo. Y nuestra alma también, hermanos, desea estar en la casa de nuestro Dios. Ya quisiéramos estar con el Señor ya para siempre, pero el Señor Jesucristo tiene sus planes. Y entre tanto que Él llega, hermanos, vamos a empezar a disfrutar, a gozar. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos estar siempre gozosos en el Espíritu. Hermanos, ¿y por qué no, hermanos? Estar gozosos si tenemos vida, si tenemos una bendición de poder disfrutar la comunión de Dios. Y cuántas cosas el Señor Jesucristo nos da para disfrutar, para estar contentos, hermanos, para alabar, bendecir, glorificar, enaltecer el nombre de nuestro Dios, darle libertad al Espíritu para que llene nuestra vida y que todo lo que nos hace daño, que el Señor Jesucristo lo saque, hermanos, y vivamos conforme a su voluntad, porque el Señor Jesucristo es bueno y Él quiere que estemos siempre gozosos según su palabra. Hermanos, vamos a leer el Salmo 122, a todos unidos, hermanos, y esperando que el Señor Jesucristo también, hermanos, llene cada uno de sus corazones. Alabanza 122, Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que ha edificado, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá vieron las tribus de Jehová, conforme a los testimonios dados a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová vuestro Dios, buscaré bien para ti. Amén, hermanos.
Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Solamente la palabra de Dios, hermanos, es vida y paz. Hermanos, en esta hora vamos una vez más a la presencia de nuestro Dios, hermanos, a pedir al Señor Jesucristo que utilice a mi hermano como un vaso en sus manos, como un vaso santo, como un vaso que pueda fluir su palabra, hermanos, en nuestros corazones, hermanos. Ciertamente la carne come 3 veces al día o mínimo 2, pero nuestra alma, hermanos, está sedienta de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a pedir al Señor Jesucristo que utilice a nuestro hermano como un vaso en sus manos para que llegue su palabra, su maná en nuestro corazón, hermanos. Y también en esta hora vamos a pedir, hermanos, por todos los siervos de nuestro Dios, que empezando de este lugar, el siervo de Dios de este lugar, nuestro hermano Edgar, que el Señor Jesucristo lo guarde, lo bendiga, hermano, y así todos los siervos de cada colonia, de cada ciudad, de cada país, que el Señor Jesucristo los fortalezca, los bendiga, los guarde, que el Señor Jesucristo, si alguno está enfermo, que los sane, que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Vamos a orar en el nombre de nuestro Dios. Santísimo Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor, que podemos, Padre, aún todavía doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor, a suplicarte, Padre, a implorarte, a buscar tu rostro, Dios de la gloria, en esta hora, Señor, te rogamos, Padre, por tu siervo, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la vida de tu Hijo, Edgar, Señor, en este lugar, Señor, ciertamente le ha tocado ministrar en los tiempos difíciles, Padre, pero tu promesa, Señor, es que estarías con él todos los días de su vida, Padre. Te ruego, Señor Jesucristo, que tu palabra se cumpla en él, Señor Dios Todopoderoso. No lo dejes, Señor, bendícelo, guárdalo, fortalécelo, téntalo, Señor, juntamente con su familia, Padre. Él ha puesto su vida en tus manos, Señor, y tú eres el guardador, Padre eterno. Tú eres el dador de la vida, glorioso Salvador. Tú eres, Señor Jesús, del origen de la vida. Tú tienes propósitos para él, Señor. Sea así, Padre. Conforme a tu voluntad, sea con él, Señor. Yo ruego, Señor Jesús, por hermano Fernando, Señor. Y así sucesivamente cada uno, Señor, tus siervos, Padre, que pastorean cada iglesia, en cada colonia, Señor, en cada delegación, Padre, en cada estado, Señor, en cada país, Padre eterno. Te rogamos, Señor, por todos tus siervos, Señor, que llevan tu pendón en alto, Señor, en los campos, en las ciudades, glorioso Salvador. Padre de gloria, te rogamos por todo aquel, Padre, que ala sus labios para hablar tu palabra, para dar tu mensaje, Señor, de salvación, de perdón, de vida eterna, de restauración, de arrepentimiento, Padre. Te ruego, Señor, cada uno de tus siervos, Padre, si alguno está enfermo, sánale, Señor. Si alguno está postrado, levantalo, Señor. Mira a tus siervos que están en el hospital, Señor. Mi hermano Juan, Señor. Mi hermano Gabriel, Padre David, Señor. Padre eterno, te rogamos, Señor. Cada uno de mis hermanos de esta iglesia que también están, Señor. En los hospitales, Señor. Fortalece a la ayuda, Padre. Muévete, Señor, en cada vecina de tu pueblo, Padre. No estamos solos, Señor. Tu promesa, Señor, tu fidelidad ha sido confirmada, Iglesia, hasta el día de hoy, Señor, entre tanto que no vengas, Señor. Padre eterno, vemos tu mano poderosa, tu misericordia, tu amor, Señor Jesús. De esta hora te doy gracias, Padre, por tu Hijo, Señor, que lo has escogido, Señor. Esta iluminación, Padre, camina por fe, Señor. Utilízalo en tus manos, Señor, como un vaso. Simplemente que un vaso en tus manos que fluya tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, hable, Señor, a tu pueblo.
nosotros aún mismo no lo sabemos, pero tú lo sabes, Señor. Y tu palabra, Señor, tuya, Padre. Y tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor Jesús. En el glorioso nombre, Señor. Gloria a Dios. Hemos orado al Señor Jesucristo y sabemos que el Señor es bueno y es misericordioso y Él nos responde. De lo contrario, no podríamos hoy estar aquí en este lugar. Pero Dios ha sido con cada uno de sus hijos porque Él es fiel, hermanos. Vamos a entonar dos estrofas de la alabanza 44 que habla de la conversión del Hijo de Dios. Dos estrofas y mi hermano pasará a este lugar y expondrá la palabra de nuestro Dios. Mi conversión. Alabanza 44. Recuerdo aquel gran día cuando me bauticé, de mi alma el primer gozo no podía contener. Me dieron la noticia que ya no era deudor. ¡Oh, qué gran sorpresa! Jesús era mi fiador. ¡Oh, qué gran sorpresa! Jesús era mi fiador. Al templo fui llevado por un siervo de Dios. Mucho me había rogado que acepte su invitación. ¿Cuál sería mi sorpresa al escuchar el sermón? Dios pagó por ti, decía el predicador. Ven, Jesús te llama, ábrele tu corazón. Cuando me bautizaron, mi alma se conmovió. Vivía la esperanza que había perdido yo. Me hablaron de un cordero que por mis culpas murió. ¡Oh, qué gran tormento sufrió el Redentor por mí! ¡Oh, qué gran tormento sufrió el Redentor por mí! El tiempo que ha pasado desde mi conversión ha sido de gran gozo y una gran satisfacción. Y aunque vengan las luchas, yo siempre le cantaré que es mejor la muerte que el siervo del mundo ser, que es mejor la muerte que el siervo del mundo ser. Gloria a Dios, hermanos, damos gracias al alto Dios, hermanos, por la bendición
que el Señor Jesucristo nos permite disfrutar. Ya el hermano que Dios ha elegido para usar esta tarde ya está preparado. Abramos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar su palabra y pueda obrar en nosotros, porque los días son malos. Me mando con vosotros. Amados hermanos en Cristo Jesús, los saludo con el saludo cristiano. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos, ciertamente me siento agradecido con mi Señor Jesucristo por la oportunidad que me permite de estar aquí, hermanos, en su casa, porque ciertamente, hermanos, se extrañamos todos, creo que no hay excepción de quien extrañe venir a la casa de Dios, hermanos. Ciertamente es una prueba para toda la iglesia, no solamente del Buen Pastor, sino en todo el mundo, amados hermanos. Y precisamente de eso trata el lema que hemos estado viendo ya mensajes atrás, hermanos, acerca de las pruebas, ya que el lema, hermanos, de este mes está basado en el capítulo 19 de Job. Y el lema es, hermanos, yo sé que aún en medio de las pruebas, mi Redentor vive. Y ciertamente, hermanos, esto era lo que movía mi corazón para comenzar a preparar este mensaje en esta tarde-noche, amados hermanos. Así que quiero invitarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a abrir nuestras sagradas escrituras, amados hermanos. Ciertamente ya oramos para que la palabra de Dios llegue a cada uno de nuestros corazones. Ruego a Dios también que esta palabra sea para edificación de su iglesia, amados hermanos. Romanos, capítulo número 5, vamos a leer, hermanos, para la gloria de Dios, de los versos del 3 al 5. Lo vamos a leer todos juntos, amados hermanos. Romanos, capítulo 5, de los versos del 3 al 5. Comienzo, hermanos. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, tomen su lugar ahí en sus hogares, y también aquí a mis hermanos que están acompañándome en esta tarde-noche. Quisiera empezar, hermanos, el tema del día de hoy con una pequeña introducción, hermanos, sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Como ya les había mencionado, hermanos, la temática de este mes está centrada en las pruebas, y algunos de los mensajes, si no es que la mayoría de los que hemos visto en este mes de mayo, hermanos, hablan sobre ellas. Particularmente, hermanos, el mensaje del martes pasado que impartió mi hermano Eli Juárez se centraba totalmente en las pruebas en la vida cristiana. Si usted no vio el mensaje del martes pasado, lo invito, hermano, que terminando este mensaje, usted vaya y dé clic a ese mensaje, porque realmente, hermano, fue una bendición en mi vida y creo que ha sido una bendición para todos aquellos que lo han visto. Este mensaje, hermanos, se centraba completamente en la prueba que vivimos los cristianos, no solo en este momento, hermanos, sino también un mensaje aplicable para toda nuestra vida. Actualmente, hermanos, creo yo que la prueba más palpable que como iglesia estamos viviendo es el confinamiento, hermanos, el no poder congregarnos, el que se hayan cerrado los templos, amados hermanos. Sin embargo, hermanos, para buena noticia, en algunos países del mundo esto está terminando. Y lo menciono entre comillas, hermanos, terminando, ya que a todo esto, hermanos, lo están llamando la nueva normalidad. Y ese, hermanos, precisamente es el título del tema de esta noche: la prueba y la tentación en la nueva normalidad. Lo están llamando, hermanos, así los gobiernos, no solamente de unos cuantos países, sino globalmente se le está llamando la nueva normalidad. Ya que, hermanos, aún no hay vacuna, aún no hay cura para este virus llamado COVID-19.
comúnmente también reconocido como coronavirus. Y hermanos, para captar su atención en esta noche, quisiera leer algunos fragmentos de algunas noticias que han estado circulando en México, hermanos, y en el mundo. Quiero citar primeramente, hermanos, a un medio cristiano llamado Vite, con B. Este medio, hermanos, se dedica a publicar constantemente artículos sobre estudios de la Biblia y sobre noticias alrededor del mundo, hermanos, que versan en nuestro contexto cristiano, hermanos. Ciertamente es un buen medio para que los cristianos podemos consultar. Las iglesias, hermanos, ellos lo llaman así, este medio, empiezan a abrir alrededor del mundo con ciertas restricciones. Quisiera destacar solamente, hermanos, algunos puntos de este artículo que este medio ha destacado. Por ejemplo, hermanos, en Corea del Sur, desde hace aproximadamente 2 semanas comenzaron las reuniones, pero con ciertas restricciones. Es decir, cuando comenzó el mes de mayo, en Corea del Sur, uno de los primeros países que comenzó con el brote de coronavirus, amados hermanos, apenas hasta hace 15 días comenzaron a abrir las iglesias, pero con ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones, hermanos? Los hermanos de Corea del Sur, las iglesias de Corea del Sur, tienen que hacer, hermanos, un registro previo vía internet para saber cuántas personas van a asistir en el día que va a haber culto en ese lugar. También, hermanos, en ese país se ha restringido el saludo de mano y la sana distancia, hermanos, es decir, no hay más de 4 hermanos en una banca, por decirlo así. Si podemos, vamos a ilustrar esta parte, hermanos, con una imagen de esta nota. También, hermanos, otro país, Alemania. Ahí también, hermanos, en ese país apenas van a reabrirse las iglesias. Un medio, hermanos, llamado The Christian Post reportó que los servicios en ese país no solamente van a ser sin saludo y la gente va a tener que usar cubrebocas, sino que en Alemania, hermanos, no van a poder cantar, no va a poder haber alabanza en cuanto a cantos, estribillos, coritos, nada de eso, hermanos, en Alemania. En España, por otra parte, hermanos, también apenas este domingo 17 de mayo ellos van a empezar a tener de nuevo sus cultos, pero también, hermanos, con limitaciones estrictas. Solamente el 30% de los templos va a poder ser ocupado. Debe de haber una distancia mínima también entre los congregantes. Se debe de usar gel antibacterial, cubrebocas. No se van a poder repartir folletos y tampoco, hermanos, va a ser posible que haya un coro cantando en las congregaciones de España. Todos estos, hermanos, países que les he mencionado ahorita siguen a la expectativa. Como le decía, hermano, esto es una nueva normalidad. No va a ser lo mismo a partir de que los templos de las iglesias en el mundo se reabran, ya que todos ellos, hermanos, aún siguen a la expectativa de que estas nuevas restricciones no alcen de nuevo la curva de contagios. Ahora, hermanos, estaba leyendo apenas hace unos días esto cuando hoy por la mañana en los medios de México, en cuanto al plan de desconfinamiento de nuestro país, las iglesias, hermanos, estaba leyendo que se encuentran al nivel de los negocios que apenas van a abrir con ciertas restricciones. Las iglesias, hermanos, no se encuentran al nivel de, por ejemplo, negocios que tengan que ver con la construcción o que tengan que ver con productos de primera necesidad. A las iglesias las ubican en el segundo nivel, es decir, van a poder reabrir, pero también con ciertas restricciones aquí en México, hermanos. Si Dios quiere, hermanos, a partir de junio es cuando se estarían llevando a cabo estas restricciones en la reapertura de los templos en México. Apenas se podrán ocupar 1/3 de la capacidad de los templos. Tampoco, hermanos, va a estar permitido ciertas cosas como el saludo, tampoco va a haber que los hermanos estemos juntos como lo acostumbrábamos a estar cada domingo. En fin, hermanos, van a haber muchos cambios que ya he mencionado yo en los otros países que ha habido en Asia y en Europa. Cuando en América Latina se logre reducir aún más la curva de contagios y de muertes por este virus, hermanos, es cuando va a comenzar todo esto, hermanos, esta nueva normalidad. Así que yo quisiera preguntarle, hermano,
en esta noche para adentrarnos más en el tema y adentrarnos más en la palabra de Dios, porque ciertamente, hermano, no estamos aquí para leer noticias. Yo le animo a usted a que se informe, yo le animo a usted a que lea el periódico todos los días, a que si abre su celular sea para ver las noticias, amado hermano. Esto es real. Y como cristianos debemos de acatarnos a las reglas que nos imponga el gobierno, hermanos, en estas restricciones sanitarias. Por eso, hermano, yo le quiero preguntar a usted, ¿usted cree que esta prueba acabó o se acabará en unos días? ¿Usted cree que esto va a volver a la completa normalidad a la que estábamos acostumbrados en meses pasados? ¿Usted cree que vamos a poder reunirnos como cada domingo, todos juntos, hermanos, que las iglesias tengan un aforo de alrededor de 50 a 100? Conozco iglesias que tienen un aforo de 200 o hasta de 400, 500 personas en nuestro movimiento, hermano. ¿Usted cree que todo esto va a acabar en unos días? Amado hermano, ciertamente yo le quiero decir, y mi afán no es poner temor en su corazón, sino, hermanos, que seamos realistas ante esto y que conforme a esto sean nuestras peticiones hacia el Señor. El mundo ya no será el mismo, amado hermano. El mundo ya no será el mismo a partir de ahora. Este nuevo virus, hermanos, estas nuevas circunstancias a nivel mundial han venido a marcar no solamente nuestra generación, sino han venido a marcar los reglamentos sanitarios en todo el mundo, han venido a hacer una diferencia. Este virus, hermano, ha venido a hacer historia. Por último, hermanos, en las noticias que estaba leyendo, remataban con esta frase: las iglesias deberán estar preparadas para nuevos cierres. Es decir, hermanos, los gobiernos están esperando que con esta reducción de estas ciertas restricciones sanitarias, hermanos, no se vuelva a aumentar la curva de contagios. Sin embargo, hermanos, si los gobiernos ven que la curva vuelve a tender a la alza en ciertos países, en ciertos lugares, en ciertas localidades, las iglesias tendrán que cerrar de nuevo. Es decir, hermanos, las iglesias deben de estar preparadas, lo vuelvo a repetir, preparadas para nuevos cierres. Rogamos al Señor, hermanos, que Él solamente haga su completa y perfecta voluntad en su iglesia, hermanos, y que también nos dé sabiduría para saber llevar todo esto. Por lo tanto, hermanos, podemos decir en esta hora que el regreso a las reuniones de culto es algo aún distante, por lo menos para nuestro país. Ahora, hermanos, que ya sabemos y que estamos en contexto y que estamos todos en un mismo canal, por decirlo así, ¿cómo estamos viviendo esta prueba, amados hermanos? ¿Cómo la estás viviendo tú? ¿Cómo la estoy viviendo yo? Es una prueba, hermanos, que está a nivel global. Las iglesias en todo el mundo la están viviendo, hermanos. Para esto, hermanos, para ver cómo estamos viviendo esta prueba tú y yo, quisiera hacer notar también, hermano, en esta noche, la diferencia entre una prueba y una tentación, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Mire, regularmente cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, la solemos llamar una prueba. Pero ciertamente, hermanos, no siempre la fuente, por decirlo así, el origen de esa prueba es Dios. Por eso hay que hacer una clara diferencia al analizar el concepto en esta noche, porque ciertamente hemos estado analizando todo lo que es una prueba, la prueba en la vida del cristiano, pero amados hermanos, debemos de saber lo que realmente es una prueba en la vida del cristiano. Con toda libertad yo le puedo decir que lo que estamos viviendo ahorita a nivel global, sí, hermanos, se puede decir que es una prueba, hermanos, ya que es una situación difícil que nos está llevando a que nuestra fe crezca. Sin embargo, hermanos, quisiera denotar la diferencia con la tentación, sobre todo, hermanos, también para mis hermanos que apenas fueron bautizados, ya que, hermanos, cuando tu hermano fue bautizado, ciertamente yo tuve cierto conflicto en diferenciar cuándo era una prueba y cuándo era una tentación, hasta que, hermanos, la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos ilumina. Así que, hermano, quisiera que, por favor, pusieras en tu mente 2 columnas, hermano, en una que pusieras la palabra prueba, en otra que pusieras la palabra tentación, y quisiera que juntos comenzáramos a ver en esta noche las diferencias que existen y también las similitudes que hay entre estos 2 conceptos.
Una prueba, hermanos, tanto como una prueba como una tentación, se pueden definir como una situación difícil. Sin embargo, hermanos, las diferencias comienzan cuando nosotros vemos cuando alguien, el origen de esa situación difícil. Por ejemplo, hermanos, los estudiosos de la palabra de Dios, hermanos, y quien se adentra a ver la palabra de Dios, podemos diferenciar, hermanos, que una prueba es algo a lo que Dios nos lleva. Ya que, hermanos, una prueba está exclusivamente orientada a hacer crecer nuestra fe. Sin embargo, hermanos, por el otro lado, por el lado de la tentación, aunque también dijimos que es una situación difícil, debemos de tener en cuenta, hermanos, que una tentación no es algo a lo que nos lleva el Señor. Por eso, hermanos, quiero que vayamos a la palabra de Dios en la carta de Santiago. Carta de Santiago, primer capítulo, en el versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Es decir, ser tentado, hermano, es ser incitado a hacer el mal. Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Es decir, Dios jamás te va a incitar a hacer el mal, amado hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Es decir, hermanos, nuestra inclinación hacia hacer el mal, nuestra inclinación hacia el pecado es lo que nos puede llevar hacia una tentación. Y dice la palabra de Dios que de nuestra propia concupiscencia, es decir, de lo malo que hay en nosotros, de nuestra carne, de lo malo que hay en nosotros, amados hermanos, somos atraídos y somos cebados. Y después dice la palabra de Dios: y la concupiscencia después que ha concebido, pare el pecado, o sea, es decir, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Es lo que vemos nosotros, hermanos, desde el inicio de la palabra de Dios, cuando Adán y Eva caen en pecado. A ellos les dijeron: no te vas a morir. Pero sí hubo una muerte, hermanos, hubo una muerte espiritual, ya que ellos al desobedecer, ellos al pecar, dieron luz a la muerte, hermanos. Se engendró la muerte en ese momento. Así que, hermanos, podemos decir que esa es la diferencia más clara entre la prueba y la tentación. Ahora bien, hermanos, también es importante mencionar que en la tentación también el enemigo de nuestras almas juega un papel en ese proceso, ya que, hermanos, también cuando desde el principio que vemos que estos dos personajes cayeron, también ahí, hermanos, Satanás hizo una aparición. Es decir, hermanos, vamos a ilustrar esto. Cuando tú eres cebado de tu propia concupiscencia, es decir, tú te sientes atraído hacia hacer el mal, hay una tendencia hacia ti a hacer el mal. Sin embargo, hermanos, también ahí está un personaje, el enemigo de nuestras almas, quien también va a provocar ciertas cosas para que tú también con más facilidad puedas caer. Es decir, quiero ilustrarlo con este ejemplo, hermano. Vamos a suponer que yo soy un carbón encendido, y que la concupiscencia, el mal que hay en mí, precisamente es ese fuego que está ahí queriéndose encender. Simplemente Satanás viene y lo que hace es soplar. Entonces el fuego se enciende. Él puede poner a lo mejor pensamientos, como con Eva, que a ella le dijo: no te vas a morir. No vas a morir, sino al contrario, van a ser como dioses. A nuestro corazón, hermanos, a nuestra mente pueden venir ciertas cosas a la hora de hacer el mal, como no pasa nada. O sí va a haber consecuencias, pero tú tranquilo, porque al rato todo va a estar mejor. Sí, mira, sí, te van a poner en disciplina, pero mira, al rato te levantan y no hay problema. Pero, amados hermanos, no sabemos hasta qué puede llegar esa consecuencia de nuestras acciones. Por eso, hermanos, es importante hacer esa diferencia entre la prueba y la tentación. Ahora bien, hermanos, regresando a lo que es una prueba. La prueba, hermanos, como nos decían en el día martes, es algo a lo que el Señor probablemente nos puede someter a una situación de presión o de cierto estrés. Dios jamás te va a tentar a hacer el mal, hermano, pero Dios sí te puede llevar a un momento de prueba en tu vida. Pero esto, hermano, como ya lo dije, para hacernos crecer. Como cuando recuerdas aquel pasaje, hermanos, en Génesis, cuando el Señor le dijo a Abraham que entregara a su hijo, que sacrificara a su hijo. Génesis capítulo 22,
Dice la palabra de Dios, capítulo 22 de Génesis: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí, hermanos, vemos la palabra tentó. Sin embargo, hermanos, en el original del idioma podemos investigar que la traducción correcta aquí es que Dios probó a Abraham. Ciertamente, hermanos, a la hora de traducir esta palabra es muy difícil, y sobre todo en el Nuevo Testamento, ya que solamente hay una palabra para definir a la prueba y a la tentación en el original, amados hermanos. Es algo que probablemente tú te vas a encontrar en la Biblia cuando dice, por ejemplo, aquí en Génesis 22, que Dios tentó a Abraham. Sin embargo, hermanos, viendo el contexto de este capítulo, hermanos, Dios no estaba tentando a Abraham. Dios lo estaba solamente probando, Él estaba probando la fe de Abraham. Así pues, hermanos, viendo el contexto de esta historia de Abraham, él lleva a Isaac hasta ese monte y, hermanos, ahí fue la fe de este hombre probada. Sin embargo, hermanos, debemos de hacer un alto aquí, ya que, hermanos, también analizando lo que el Señor a veces en este periodo de prueba, hermanos, que podemos estar viviendo, o en cualquier otro momento de prueba que podamos estar viviendo en nuestra vida, va a haber ciertos momentos en los que nosotros querramos probablemente hacer el mal o a pecar, ya que no estamos resistiendo como debe de ser la prueba, amado hermano. Y déjame ilustrarte con lo que estamos viviendo actualmente. El Señor nos está permitiendo vivir esta prueba, hermanos, de confinamiento en nuestras casas. Y hemos dicho, hermanos, varias veces, y lo dijeron el día martes, que probablemente se cerraron los templos, pero se han abierto muchos templos, hermanos, en cada casa, ya que ahí hacemos nuestros devocionales, cantamos a Dios, oramos. Pero, hermano, en el resto del tiempo, ¿qué hacemos durante esa prueba? Es ahí donde puede haber pequeñas tentaciones asaltando nuestra vida, amado hermano. O sea, es decir, en medio de una gran prueba, puede haber pequeñas tentaciones que tú puedes tener en tu vida para hacer el mal, para pecar. Sin embargo, hermanos, siempre hay salida a todo esto. Es decir, Dios no nos va a poner en una situación imposible, amado hermano. A pesar de que tú estés en medio de una gran prueba, como lo es este confinamiento, como lo es este aislamiento, a pesar de que tú estés en una prueba, hermano, donde incluso te van a saltar pequeñas o grandes tentaciones, hermanos, estando en tu casa, con más tiempo libre, con más tiempo de ocio, como se le podría llamar, amado hermano. Aunque tú estés con estos pequeños asaltos o grandes asaltos de tentación, hermanos, el Señor da la salida a todo esto. ¿Cómo lo estamos pasando, hermanos? ¿Cómo estamos pasando este periodo? ¿Contra qué específicamente estás luchando, amado hermano? Ciertamente yo he tenido mis luchas, yo he tenido mis tentaciones, amado hermano. Pero ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos lleva hasta la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Primera carta de los Corintios 10:13, amado hermano. Y dice la palabra de Dios aquí: no os ha tomado tentación sino humana, es decir, solo cosas que podamos soportar humanamente, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. ¿Qué dicen estos renglones, amado hermano? Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados por el enemigo, por nuestra tendencia al pecado, más de lo que podamos llevar, sino que en esos momentos el Señor Jesucristo también dará la salida, abrirá una puerta, hermano, en la cual tú podrás accesar para salir de ese momento de tentación. Ahora, hermano, ¿cuál es esa puerta cuál es esa salida que Dios da para que nosotros podamos escapar de la tentación? Porque ciertamente, amado hermano, amada hermana que estás viendo en esta noche, algo importante que debemos de hacer notar es que si Dios abre la puerta es para que salgamos huyendo. Porque, hermanos, ciertamente hay cosas, sobre todo la tentación, con eso, hermanos, no podemos pelear. En todo, hermanos, siempre se nos ha especificado que ante situaciones como esa se debe de huir. Como ejemplo, hermano, quisiera recordarte la historia de José. ¿Él qué hacía cuando era tentado todos los días por esa mujer?
Él lo que hacía era huir, darle por su lado a esta mujer. Y hermanos, solamente él así pudo sobrevivir a la tentación. Porque imagínate, hermanos, si él se hubiera puesto a dialogar con esta mujer de no, mira, entiende que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, entiende que por eso, y esta mujer también queriéndolo persuadir, hermano, con eso no se pelea. El Señor nos dice, huid también de las pasiones juveniles, huid de esas tentaciones. No podemos pelear, hermanos, porque vamos a perder. Por eso el Señor Jesucristo siempre va a haber una puerta, amado hermano, para que tú salgas de ahí. Desde el primer momento en que tú empieces a notar algo raro, tú puedes salir de ahí. Desde el momento en que tú empieces a notar que ya no estás navegando en cosas que sean correctas, desde ahí el Señor te va a dar la salida para que tú dejes a un lado y mejor te pongas un lado tu dispositivo móvil, tu computadora, y mejor te pongas a hacer otra cosa. Pero ¿cuál es esa puerta, amado hermano? La palabra de Dios nos lleva al Evangelio según San Marcos, capítulo 14. San Marcos capítulo 14, en el verso 3, amado hermano. San Marcos, Evangelio según San Marcos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Marcos 14:38, perdón, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Es decir, amados hermanos, esa puerta a la que nos llama el Señor Jesucristo es a velar y a orar, incluso para no entrar siquiera en la tentación. Pero hermano, incluso si tú ya estás siendo tentado, amado hermano, amada hermana en el Señor Jesucristo, tú no debes por qué sentirte culpable por ser tentado. No, amado hermano, porque muchas veces cometemos el error de que, ya estoy siendo tentado, ya no estoy en una situación en la cual yo pueda salir. No, hermano, eso es una mentira de parte del enemigo. Tú puedes salir del momento de tentación, tú puedes huir, y misma la palabra de Dios nos respalda. Dice pues la palabra de Dios: velad y orad para no caer en la tentación, hermanos. Y a propósito de esto, también la palabra de Dios nos hace un especial llamado, amados hermanos, a el Evangelio según San Mateo, en una de sus parábolas que aquí están plasmadas, y que también hace referencia a esto, hermanos, a la oración y al velar. Dice así la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amados hermanos, podemos notar algo aquí en el versículo 5, algo que llamaba mi atención, es que dice la palabra de Dios que el esposo se estaba tardando. Entonces, hermanos, eso hizo que no solamente las fatuas cabecearan y durmieran, sino aún las que tenían su lámpara encendida cabecearon, amados hermanos. Es decir, todos podemos tener ese momento de debilidad, amado hermano. Es algo humano, el sentirse, amados hermanos, con ese temor probablemente de hacer el mal, de caer, es algo humano, hermanos. Ser tentado es algo humano. Sin embargo, hermanos, la diferencia está en cómo estamos preparados ante la tentación cada uno de nosotros. 5 de estas mujeres se prepararon, 5 de estas otras mujeres no se prepararon, hermanos.
Y hermanos, cuando llegó el esposo, solamente las que se habían preparado fueron las que entraron con él al reino de los cielos. Las demás no. Las demás, hermanos, por descuidarse, no entraron al reino de los cielos. Entonces, amado hermano, regresando pues al tema principal, ¿cómo estás viviendo tú estos momentos? Ciertamente, amados hermanos, se nos ha hecho una constante reflexión acerca de todo esto, de que el Señor ya viene, hermanos, lo cual es cierto. Las señales cada vez son más palpables, amado hermano. Yo he platicado con mis hermanos y les decía, las cosas que están pasando en este año, ciertamente yo antes las veía que sucedían cada 3 años, cada 4 años, esto pasó en este país. La última pandemia que se vivió globalmente, hermanos, fue hace 11 años, fue en el año 2009, con la influenza. Ahora, hermanos, cada vez todo esto es más constante y más constante y más constante, y cada vez será más constante, hermanos, porque la palabra de Dios describe todo esto como dolores de parto. Y cada vez, hermanos, será más fuerte y cada vez será más constante todo esto. Entonces, amados hermanos, más allá de nosotros ver cuándo el Señor va a venir, de suponer una hora que Él va a venir por su iglesia, lo que el Espíritu de Dios ciertamente nos está llamando en esta hora, hermanos, es a prepararnos. Como te vuelvo a decir, hermanos, en el versículo 5 de Mateo 25, ambas, las 10 vírgenes, hermanos, cabecearon, es decir, podemos, hermanos, sufrir la tentación. Sin embargo, hermanos, podemos superarla. Ya vimos cómo podemos superarla, hermanos, y debemos ciertamente de estar constantes más en la oración, hermanos, constantes más en el velar, hermanos, por nuestras propias almas. Ora por tu pastor, porque él también es el que principalmente vela por tu alma. Ellos son los que principalmente están comisionados para velar por nuestras almas. Ora por tu pastor, ora por tu obispo. Hermanos, sin embargo, ahora quisiera regresar a este tema de la prueba, amado hermano, para finalizar en esta hora, hermano. ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestras pruebas? Sí, hermanos, hay tentaciones y la palabra de Dios nos lo muestra que va a haber. Sí, amado hermano, habrá tentación. Y no quiero ser muy repetitivo, amado hermano, con esta frase, pero todo, hermano, se centra en nuestra preparación, porque sabes, amado hermano, aún en medio de la prueba lo que el Señor quiere es que estemos gozosos, es que sigamos teniendo esperanza, que a pesar de que estamos viviendo una situación complicada, hermano, nosotros sigamos fervientes incluso en nuestros hogares, amado hermano. Como te dije al principio, las cosas ya no van a ser las mismas, amado hermano. Todo indica, hermanos, los medios han dicho que supuestamente todo se va a regularizar por allá de los meses de octubre, que supuestamente hasta ese momento vamos a volver a tener la vida que nosotros teníamos. Ciertamente, hermanos, si eso se cumple, quiero preguntarte, ¿cómo estábamos incluso antes de esta pandemia? ¿Cómo nos estábamos preparando, hermanos? ¿Cómo estábamos viviendo las pruebas? Porque, amado hermano, ciertamente te quiero decir algo, hermanos, amado hermano. El pasado martes leíamos el Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10. Dice la palabra de Dios en este precioso salmo. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata. El Señor quiere trabajar esto con nosotros, hermano, en las pruebas, pero ¿realmente hemos dejado al Señor trabajar? ¿Realmente nosotros hemos podido vivir las pruebas del cristiano? Es decir, hermano, ¿realmente hemos vivido el cristianismo como debe de ser? Porque, amado hermano, ¿cuántas veces no nada más estamos estancados huyendo de la tentación o cayendo y viniendo y cayendo, llorando? El Señor nos restaura como ya lo hemos visto también en otras ocasiones, hermanos, un ciclo como en el libro de los jueces, de que el pueblo caía, se levantaba, el Señor los restauraba y otra vez caían, lloraban, el Señor los levantaba. ¿Cuántos de nosotros podemos estar así a lo mejor en ese tipo de ciclo, hermanos, si el Señor ni siquiera ha podido trabajar con nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos estar ciertamente estancados en un periodo como ese en nuestra vida espiritual, hermano? El Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros, hermanos, como se trabaja la plata. Y ciertamente, hermanos, para trabajarse la plata, primeramente debe de ser sometida al fuego, para quemar todas las escorias, amado hermano. ¿Realmente Dios ha podido trabajar eso en nosotros?
o Él lo estaba haciendo y por un descuido que hemos tenido ahora en este periodo de confinamiento ya no lo está haciendo. El Señor lo que ha querido trabajar en nosotros ya no lo ha podido hacer porque estamos en un continuo asalto de tentaciones y de caer y de no saber qué hacer y de estar confundidos, porque ciertamente, amado hermano, cuando tú caes y estás en ese constante periodo, realmente ya no sabes a veces luego ni distinguir qué hacer. Pero, amado hermano, el Señor nos ha dado la salida a todo ello, y es reconocerlo primeramente como nuestro Salvador. Y quisiera ir, hermanos, por eso al capítulo que nosotros estábamos leyendo al principio, Romanos 5. Romanos 5, hermanos, para que veamos que de verdad, hermanos, en todo esto hay una recompensa. Y en todo esto, hermanos, también hay crecimiento, porque hay muchos beneficios, hermanos, de la prueba. Romanos capítulo 5, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 1 voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cómo está tu paciencia, amado hermano, en estos momentos que se ha alargado, en cada aviso que ha dado el gobierno se alarga más, y se alarga más, y se alarga más este confinamiento? Y que aun cuando dicen que todo va a volver a la normalidad, no va a volver a la misma normalidad que antes, sino que va a ser una nueva normalidad. La paciencia genera prueba, pero la prueba, amado hermano, genera esperanza. Y la esperanza, amado hermano, y esa es la recompensa de todo este periodo que estamos viviendo, hermanos, no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, aun cuando éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, dice la palabra de Dios, apenas muere a alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, es decir, ¿quién puede morir por aquellos los malos? Apenas dice la palabra de Dios que alguno osara morir por el bueno. Solamente sí voy a dar mi vida, pero por los buenos. Mas Dios, dice el versículo 8, encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Es decir, ahora, hermanos, tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Amados hermanos, ciertamente las pruebas, los beneficios de las pruebas, hermanos, son palpables. Tú lo puedes vivir en tu vida espiritual, yo lo puedo vivir en mi vida espiritual. Y hermanos, el beneficio de la prueba, amado hermano, es que la iglesia crece, es que la iglesia se alimenta, hermano, como debe de ser. Por lo tanto, amado hermano, huye de la tentación, huyamos de la tentación, aún en medio de esta prueba, hermanos, y corramos a refugiarnos en la oración, porque esto, amados hermanos, es lo que nos dará la victoria y hará que podamos vivir los beneficios de toda esta prueba, amado hermano. ¿Quieres ver a la congregación crecer? Huye de la tentación y corramos a los pies de Jesucristo, amados hermanos. Velemos en el nombre del Señor Jesucristo. Me llamaba la atención que decía mi hermano en esta tarde, dice, él dijo, la carne, hermanos, come 3 veces al día. Nuestro espíritu, ¿cuántas veces come al día, hermano? Nuestra alma, ¿cuántas veces se alimenta al día en este periodo especial que estamos viviendo con los templos cerrados, amado hermano? Si antes, cuando veníamos solamente unas 3 veces a la semana, por mucho a la casa de Dios, solamente se alimentaba 3 veces a la semana a la iglesia tu alma, ahora, ¿cuántas veces está alimentando tu alma, tu espíritu, amado hermano? Reflexionemos en esto, amados hermanos,
porque ciertamente la esperanza no avergüenza, como dice la palabra, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, amados hermanos. Yo quisiera invitarte a orar en esta noche, amado hermano, y a pedirle al Señor Jesucristo que Él nos ayude a correr hacia Él. Dice un proverbio: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser levantados? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser también restaurados? ¿Qué hemos estado haciendo, amado hermano? Los pastores no lo han dicho, me lo han dicho, la iglesia crece en medio de situaciones difíciles. Pero, amado hermano, queremos ver ese crecimiento, sometámonos pues a la prueba, hermanos. Sometámonos pues al crisol. Y de verdad, hermanos, yo confío en el Señor Jesucristo que veremos la recompensa. Yo he visto, hermanos, la prueba de esto en mi hogar. De verdad, hermanos, lo he visto. Hay cosas que yo no sabía que estaban ocurriendo con las personas con las que vivo, pero ahora el Señor lo ha revelado, amado hermano, y ahora puedo orar diferente por las necesidades que yo tengo. Por las necesidades que yo tengo con mi familia, amado hermano. De verdad que el Señor Jesucristo responde en medio de la prueba, amado hermano. Por lo tanto, te animo a que sigas viendo estos mensajes, amado hermano. Te animo, si eres de otra iglesia, que veas, que apoyes a tu pastor en lo que puedas y que te alimentes de la palabra de Dios en estos días y que sobre todo no dejemos la oración, amado hermano. Ciertamente yo, para vergüenza mía, te lo digo, amado hermano, yo no he estado orando como debo. Pero el Señor Jesucristo me habla en esta hora y nos habla en esta hora a todos nosotros. Vayamos pues en oración, hermano, y pidámosle al Señor que Él nos dé la sabiduría, la fortaleza, hermanos, para poder vivir no solamente lo que queda de este confinamiento, sino lo que se avecina en esta llamada nueva normalidad. Vayamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esencia mía.
a Cristo, amados hermanos. Para finalizar, quisiera leer, hermanos, una porción en el libro de Daniel. Hermanos, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Daniel para finalizar. Es solamente un versículo, amados hermanos, que vino a mi corazón, hermanos, en esta noche. También, hermanos, haciendo referencia a lo que decía mi hermano, de cómo la carne se alimenta 3 veces al día, pero también la Biblia nos muestra a un hombre que él alimentaba su alma 3 veces al día. Es Daniel, amados hermanos. Te invito a ir en el capítulo 6, en el versículo 10, y que lo leamos todos juntos, hermanos, y así dar por culminado el servicio de esta noche. Dice la palabra de Dios, Daniel 6, versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodilla 3 veces al día, y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es una actividad que ya Daniel tenía en su vida, hermanos. Que eso también, hermanos, se pueda cumplir en nosotros, hermanos, de no solamente una vez a la semana, 3 veces a la semana, o incluso una vez al día, amado hermano. Podemos comenzar de poco a poco y llegar, hermanos, hasta este nivel. Pero, hermanos, demos gracias a Dios por este día y por su palabra. De mi parte, hermanos, ha sido todo. Yo me despido de todos ustedes con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde en su santo y bendito amor, amados hermanos.